Vamos a continuar con los temas aquí en Código Salud. Mira, se trata de una enfermedad obstructiva crónica que causa la muerte a más de 20,000 mexicanos cada año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Estamos hablando del enfisema pulmonar. ¿Qué causa el enfisema? Consumo y humo de tabaco, contaminación, vapores químicos y contacto con polvo. Los síntomas del enfisema incluyen dificultad para respirar, tos crónica, disminución de la capacidad pulmonar, sibilancias, fatiga y ansiedad. Y ya lo sabes, ya están los especialistas, una invitada especial el día de hoy para platicar de este tema. Gracias a la doctora Perla Basaldúa, ella es neumóloga con alta especialidad en fibrosis pulmonar, pero vamos a platicar con ella definitivamente con el tema de hoy, que es precisamente este del enfisema pulmonar. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Código Salud. Mariano, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente soy neumóloga. Hablar de enfisema pulmonar, hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica prácticamente van de la mano. De la mano, enfisema y EPOC. Exactamente. El enfisema pulmonar se define por la pérdida de la estructura de la vía aérea, es decir, los alvéolos, que es a donde llega el aire con oxígeno y puede pasar a través de una membrana conformada por varias células, pasa a través del pulmón hacia la sangre. Es la forma en cómo nosotros podemos respirar y oxigenar todos nuestros tejidos. Cuando tenemos exposición a ciertas partículas nocivas, entre ellas, dentro de las más frecuentes, el tabaco, las características elásticas de esta membrana se pierden, hay daño, hay sustancias que son oxidantes a este nivel y que hacen que se pierda la arquitectura y entonces estas paredes se empiezan a romper. Si se empiezan a romper, hay disminución de esta membrana que hace posible que el oxígeno se absorba hacia la sangre y entonces haya disminución de la oxigenación en nuestros tejidos. Esa es la definición de enfisema como tal. Dentro de las causas más importantes es la exposición a ciertas partículas nocivas, como ya lo había comentado, el tabaco, y hay otra enfermedad que también la provoca, que es una enfermedad congénita, que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta molécula, cuando no se produce de manera natural en el organismo, puede provocar que esta membrana se pueda alterar o se pueda romper. Sin embargo, es menos frecuente, aunque no menos importante. Es más por estar fumando, la verdad. Exactamente. Entonces, en realidad, debemos de hablar de EPOC al hablar de enfisema pulmonar. ¿Por qué? Porque el EPOC, como ya lo sabemos, es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial. Ya lo habían mencionado, afecta a más de 20,000 habitantes mexicanos. Desafortunadamente es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. En nuestro país el EPOC se ubica aproximadamente entre la cuarta y sexta causa de mortalidad. Y además, doctora, disminuye la calidad de vida de las personas. Hemos sabido de casos que ya tienen que estar jalando el tanquecito de oxígeno cuando son diagnosticadas con EPOC y enfisema, porque de otra manera no subsisten, no sobreviven. ¿Y qué persona está a gusto jalando a cualquier lugar un tanque de oxígeno? Definitivamente no. El tener que utilizar oxígeno suplementario es secundario a esta pérdida de la absorción por el defecto que hay a nivel del alvéolo. Entonces, en realidad, el tener que darle más oxígeno, es decir, necesitamos darle más cantidad a nuestro pulmón de oxígeno para poder difundir bien el oxígeno y poder oxigenar. Esta enfermedad, el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor dicho, afecta principalmente a personas adultas, generalmente mayores de 40 o 50 años. ¿Pero esto por qué? Porque ya se fue acumulando, digamos, ya con el paso del tiempo fue esta degeneración, fue la afectación acumulándose para que ya en algún momento se manifieste a este nivel. Es correcto. Desafortunadamente, cuando una persona empieza a fumar, los síntomas no son inmediatos. La exposición crónica al humo del cigarrillo, pero también hay que enfatizar muchísimo, Mariano, en que el tabaquismo es una de las principales causas, pero actualmente la definición de EPOC es no solamente por tabaquismo, es por tabaquismo y exposición a otras partículas nocivas, por ejemplo, el smog. También en el medio ambiente ya hay partículas, desafortunadamente, que pueden ser factores de riesgo para desarrollo de EPOC, y otra población muy afectada
dentro de nuestro medio son las personas que tienen exposición a biomasa, es decir, humo de leña. El humo de leña. El humo sí. de leña. Todavía más del 30% de nuestra población a nivel nacional cocina con leña. Sí. Entonces, también es muy prevalente esta enfermedad en mujeres. Aquí sí es más prevalente en mujeres. ¿Por qué? Porque son las que están Claro. a nivel rural, Claro. al sur, es de las zonas más Preparando afectadas. la comida, haciendo Exactamente. cosas con la leña. Exactamente. Y tienen la exposición directa. Es correcto. Y ocurre lo mismo. Ocurre Empieza lo a mismo. pasar el tiempo, se empieza a acumular, se empieza a ver esta afectación y se presenta años después. Exactamente. Y es irreversible, ¿verdad? Desafortunadamente, la definición es una obstrucción al flujo aéreo irreversible o parcialmente reversible que condiciona síntomas muy importantes como son tos crónica. La tos crónica es una enfermedad que dura, o un síntoma más bien, hay que aclarar que la tos no es una enfermedad, es un síntoma que se puede manifestar secundario a varias enfermedades pulmonares, y la tos es de manera crónica, dura más de 3, 6 meses, el paciente o la persona generalmente está tosiendo en la mañana, en la noche, y esta tos tiende a ser productiva. Hay producción de moco, es una tos húmeda. Aquí hay que puntualizar muchísimo en que hay muchas enfermedades que pueden provocar tos, pero específicamente el EPOC puede ser una tos productiva. A medida que pasa el tiempo, los pacientes empiezan a presentar falta de aire. Es decir, ya al hacer cosas cotidianas, empieza a haber fatiga o falta de aire. Entonces, los pacientes tienden a decir, bueno, es que me falta el aire porque no suelo hacer ejercicio o estoy subiendo de peso y a lo mejor por eso me falta el aire. Lo correlacionan con otras cosas cuando en realidad no lo es. Es correcto. Entonces, hay que puntualizar muchísimo en que estos síntomas no son normales. A veces a mis pacientes suelo preguntarles cuando acuden a consulta, señor, señora, ¿usted tose? Pues no, doctora, bueno, lo normal. Lo normal es no toser nunca. Exacto. Eso es lo normal. No lo deberíamos normal estar es tosiendo. nunca tener tos. Entonces, doctora, para ir finalizando, el tiempo desgraciadamente nos comió, pero bueno, no hay cura como tal. ¿Es tratamiento? ¿Se puede hacer algo dependiendo el nivel de afectación por persona? Claro que sí. Hay que difundir muchísimo el uso de la espirometría. Esta enfermedad se diagnostica mediante espirometría, que es soplar a través de un dispositivo que nos dice si el bronquio está cerrado. Es como si infláramos un globo y le tapamos la boquilla. Okay. Entonces, ese globo no puede sacar el aire o el aire sale lento. Ese es uno de los primeros puntos. Dependiendo del grado de obstrucción, es el grado o severidad del comportamiento de la enfermedad. Muy bien. Entre más obstruido esté un paciente, es más riesgo de que tenga mayor complicación y esto lo pone propenso a exacerbarse. ¿Cómo prevenirlo, Mariano? Evidentemente dejando de fumar. Exactamente. Con eso nos vamos. Muchas gracias. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. En la invitación. señal del Heraldo Televisión. Esto fue Código Salud.